Muy buenos días, familia, que seguimos un día más, un jueves más para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor, que en esta ocasión va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 9, que dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Después de este suceso, donde los fariseos acusaron a los discípulos del Señor y Jesús les dio una contundente y tajante respuesta, dice el texto que Jesús fue a la sinagoga de ellos, haciendo referencia a los habitantes de aquella ciudad, que muy probablemente era la ciudad de Capernaum. En esa sinagoga, quienes estaban al frente eran precisamente los mismos fariseos con los que Jesús había tenido hace un instante una conversación, ¿verdad? Dios mediante, en los próximos devocionales vamos a estar viendo qué ocurrió en esta sinagoga, que por cierto es algo muy interesante. Pero lo que hoy me gustaría resaltar en esta mañana es este acontecimiento de que, a pesar que Jesús había tenido una conversación con los fariseos donde yo considero que fue tajante con lo que dijo, aún así, justo después fue la sinagoga de ellos. Esto a mí me enseña, entre otras cosas, que Jesús siempre estaba con paz con todo el mundo, estaba en paz. La Biblia nos enseña en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 18, que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Jesús no guardó rencor contra los fariseos, sino que acto seguido de tener esa conversación con ellos, entró en la sinagoga de ellos. Aprendamos algo. Con todo el mundo nosotros no podemos estar de acuerdo, eso sería totalmente ilógico. Pero eso no significa que vivamos en discordia. Jesús no estaba para nada, en absoluto, de acuerdo con los fariseos, pero eso no le impidió estar en la sinagoga de ellos. Y esto es una de las cosas, yo creo, más hermosas, más preciosas de nuestro Dios. Que a pesar de que todos nosotros somos muy diferentes, aún así podemos convivir juntos. Da igual nuestro origen, da totalmente lo mismo nuestro color de piel, da igual absolutamente nuestra procedencia, nuestra edad, nuestra cultura, porque todos podemos convivir en la casa de Dios. El rey David dijo en ese precioso salmo que no sabemos de memoria, el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y agradable, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Tú sabes lo que es la armonía? La armonía es la relación de paz, la relación de concordia, la armonía es la relación de entendimiento entre dos o más personas. Y esta relación de paz es algo que se nota en el ambiente. Piensa por un momento, ¿cuántas veces, por ejemplo, has entrado a un lugar y has notado el ambiente cargado? Y es porque ahí hay dos personas que están enfadadas. Y esto es algo que yo creo que nunca debería estar ocurriendo en la casa de Dios. En la iglesia debemos aprender a convivir en armonía. Porque cuando faltamos a la armonía, pueden suceder tres cosas, a cada cual peor. Lo primero que sucede cuando nosotros no tenemos armonía entre nosotros, es que en ese lugar no hay bendición por parte de Dios. Por eso el salmista dice que es bueno, que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, y en el versículo 3 dice que es allí donde el Señor envía bendición. La armonía entre nosotros es clave, es fundamental para poder ser bendecidos. Pero esto no es solo para la iglesia, ojo, sino también, por ejemplo, para las casas, para las familias. Una familia que no tiene armonía, una familia que siempre está discutiendo, una familia que no se hablan, que se tratan mal, que se gritan, la bendición de Dios no puede alcanzar ese hogar. Jesús lo dijo claro en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 25, cuando dijo que si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Ahora, ojo aquí, porque estar en armonía no significa estar de acuerdo en todo, ni muchísimo menos. Armonía significa poder tener una relación de paz a pesar de las diferencias. Jesús tenía grandísimas diferencias con los fariseos, pero aún así fue a la sinagoga de ellos. La segunda consecuencia de no tener armonía
es la falta de paz. Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 13 y en el versículo 11, que nosotros tenemos que ser de un mismo sentir y vivir en paz entre nosotros para que el Dios de paz pueda estar con nosotros. Cuando no hay armonía, la paz de Dios no puede estar. Mira, si Jesús hubiese guardado un poco de rencor en su corazón hacia los fariseos, hubiese perdido la paz y lógicamente nunca hubiese entrado en la sinagoga de ellos. Porque muchas veces por nuestras discordias, peleas con personas, nos limitamos y nos privamos de ir a otros lugares porque sabemos que allí nos vamos a encontrar a esas personas. Pero lo peor de todo es que cuando no hay armonía, Dios no puede enviar vida eterna sobre la iglesia. El Salmo 133 dice que es bueno, que es delicioso habitar juntos en armonía, porque es ahí donde el Señor envía la bendición y la vida eterna. Cuando en medio de una iglesia hay rencillas, discordias, pleitos, envidias, contiendas y cosas semejantes a estas, lógicamente Dios no puede añadir a esa iglesia los que han de ser salvos. Como dice Lucas, ¿verdad? Cuando escribe el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dios envía bendición, Dios envía paz y Dios envía su vida eterna cuando entre nosotros hay armonía. Así que por favor no permitas que las diferencias con un familiar, las diferencias con un hermano de la iglesia o las diferencias con algún conocido te priven de la bendición de Dios. Puede ser que tengamos diferencias, ¿verdad?, con algunas personas. Puede ser que no pensemos de la misma manera. Puede ser incluso que veamos las cosas con puntos de vista totalmente diferentes, totalmente opuestos. Pero aún así, con todas esas diferencias, tenemos que aprender a vivir en armonía. Porque nos guste o no nos guste, tenemos al mismo Padre. Mira, al ser humano le encanta catalogar a las personas, diferenciarlas por grupos. Y aún dentro de las iglesias se ve esto. Están por una parte los bautistas, están por otra parte los metodistas, están por otra parte los pentecostales, por otra parte más allá están los que pertenecen a tal o a cual denominación. Y así andamos dentro del pueblo de Dios, separados, buscando constantemente lo que nos diferencia, lo que nos separa, en vez de resaltar lo que nos une, que es el mismo Dios. Entre nosotros ha de haber armonía. Aunque tú alabes a Dios de forma diferente a la mía, tenemos que amarnos. Hay algunos que lo hacen, por ejemplo, de una manera más reservada, como pudieran ser los bautistas, ¿verdad? Hay otros que lo hacen de una manera más eufórica, más efusiva. Hay quienes les gusta levantar sus manos a la hora de alabar, hay otros que no. A algunos les encanta la música movida, la música más moderna, otros somos quizá de coritos antiguos. Pero sea como sea, tenemos que aprender a vivir en armonía para que entonces Dios pueda enviarnos su bendición, su paz y la preciosa vida eterna que tanto anhelamos. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Queremos bendecirte, adorarte desde primera hora. Tu palabra nos enseña que te hallan los que temprano te buscan, Señor. Y queremos ser fieles a esta cita que hemos adquirido, este compromiso que hemos adquirido contigo. Fieles desde que nos levantamos, a tu palabra, a la oración, a ti, fieles a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Bendícenos en este día, a lo largo de todo el día. Que tu bendición nos alcance, Señor, y ayúdanos a vivir en armonía con todos los demás. Te bendecimos y te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, si Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.